Estoy tocando una serie de temas que he titulado El reino de Dios. Y es un tema muy interesante donde podemos aprender mucho más en la palabra de lo que es el reino de Dios. Y hoy quiero tocar un tema específico en esta serie que lo he titulado Conoce al Rey de Reyes. Conoce al Rey de Reyes. Seguramente esa frase reino de Dios la ha escuchado, la ha leído en la Biblia. De hecho, en muchos versículos, en muchas porciones de la palabra se menciona esa frase, reino de Dios. Jesús vino a establecer el reino de Dios, a predicar el evangelio del reino. Cuando Jesús dijo el reino de los cielos se ha acercado, eso tiene una connotación importante, y algo en lo que yo he enfatizado estos días es que usted y yo, al recibir a Jesús en nuestro corazón, no nos estamos adhiriendo a una religión más. Estamos más bien permitiendo que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, venga a nuestro corazón y gobierne. Note que cada reino tiene un rey. Principalmente en los tiempos antiguos, cada nación tenía un monarca. Hoy en día todavía países como España, como Holanda, como Inglaterra tienen monarcas, tienen reyes. Y precisamente cuando uno entra a un reino, por ejemplo, usted entra a una nación donde hay un rey, no solamente Dios te está diciendo entra a mi reino, sino que inmediatamente usted entra al reino de Dios, le dan una cita para encontrarse con el rey. Imagínese que el rey es quien quiere darle la bienvenida a usted a su reino. Y qué interesante esto, porque una cosa es yo vivir en una vida cristiana normal, otra cosa es permitir que Dios sea rey. Y hoy precisamente quiero hablarle de eso, conocer al Rey de Reyes. ¿Y por qué le digo Rey de Reyes? Porque pueden haber otros reyes, pueden haber otros que se llaman señores, pero Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Él es el gran yo soy. Él es el Dios omnipotente. Él es el único Dios verdadero. Dele un fuerte aplauso a ese Rey de gloria, Jesucristo. Mire que la Biblia habla de un hombre llamado Saulo. Saulo fue el que luego se llegó a llamar Pablo. Y cuando se habla de Pablo, se habla de uno de los principales líderes del Nuevo Testamento. Pablo fue quien predicó a los que no eran judíos, a los gentiles. Y él expandió el evangelio del reino en muchos lugares, en muchos países, en muchas regiones. Estableció iglesias, ministerios. Más del 50% de lo que usted lee en el Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Pero Pablo vive una etapa donde él, llamado Saulo antes, era un perseguidor de la iglesia. Dice que él era un religioso judío que en su celo por el judaísmo no quería a los cristianos, porque ellos veían a los cristianos como una secta. Entonces él, como judío celoso de la religión, un fariseo, él comienza una persecución contra el cristianismo. Encierra a los cristianos. Él está empeñado en que no se predique, en que no se abran iglesias, porque él tiene un celo religioso. Celo religioso. Él no era gobernado por Dios, él era gobernado por la religión. Pero dice la Biblia que un día va rumbo a Damasco. Damasco era una pequeña ciudad donde allá estaban los cristianos, y él va rumbo a Damasco con otro grupo de personas. Y dice la Biblia que en el camino hubo un destello del cielo, como un rayo que le cayó encima, ¡pam! Y él quedó deslumbrado. Dice que cae al piso. Algunos dicen que iba en un caballo, otros, bueno, caminando, corriendo, lo que fuera. Pero el hombre cae al piso y tiene un encuentro
con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Mire esto, la Biblia dice que Saulo cae al piso y pregunta: ¿qué pasó? ¿Quién eres? Y hay una voz que se revela a Saulo y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Es interesante que luego Pablo, ya siendo apóstol, él menciona y dice: yo he visto a Jesús. ¿Y sabe algo? Pablo nunca vio a Jesús físicamente. Pablo nunca estuvo con Jesús. Es decir, que Pablo fue posterior a la obra de Cristo, a la resurrección de Jesús. Él se encontraba fuera, era mucho más joven. Es decir, de que cuando Pablo entra en escena, él no ha conocido a Jesús personalmente como lo hicieron Pedro, Juan, Mateo, los apóstoles. Pero sin embargo, Pablo dice: yo conozco a Jesús. ¿Y por qué lo conoce? Porque él tuvo un encuentro. Ya no era una religión. El mismo Jesús se le reveló a su corazón. Dice que él es llevado a Damasco porque él pierde la vista en ese momento y por 3 días estuvo ciego. Y se interpreta de que él fue a ese lugar solo. Fue llevado a una casa de un hombre llamado Judas. Y allí él no veía nada para que tuviera un encuentro con Dios, para que reflexionara, para que se mirara hacia adentro, porque ya no estaba mirando hacia afuera, y pudiera reflexionar en cuanto a su vida y a lo que significaba realmente su deseo espiritual, porque ese deseo espiritual de Saulo estaba distorsionado, estaba enfocado en una religión judaica llena de leyes, pero ahora Jesús se ha revelado. Y al 3er día dice que va un hombre llamado Ananías, enviado por Dios, y Dios le dice a Ananías: ve, imponle las manos a Saulo para que él reciba al Espíritu Santo. Y cuando llega Ananías y le pone las manos, ahora viene la llenura del Espíritu Santo. Primero se le reveló Jesús, ahora viene la llenura, y él ahora conoce al Espíritu Santo. Y en ese momento caen las escamas de sus ojos, Saulo puede ver, y a partir de ese instante la vida de Saulo cambió para siempre. Dios le cambia el nombre por Pablo y ahora le da un propósito de vida, una visión. Le dio dones, equipamiento, le dio una unción especial para orar milagros, para caminar en victoria, para ir hacia adelante. Ahora, cuando Pablo mira quién era él como ser humano, él dice en una de sus cartas: si hay alguien de qué jactarme, soy yo. Yo soy una persona culta. De hecho, Saulo era una persona de una clase económicamente moderada. Era una persona con estudios. Algunos consideran que era abogado, tenía estudios de derecho, tenía estudios teológicos. Se había formado a los pies de Gamaliel, que era un sabio de ese tiempo. Era un hombre que no solo era judío, sino que tenía la ciudadanía romana. Era un hombre políglota porque hablaba 4 idiomas. Es decir, de que era una persona de que jactarse porque era muy culto, muy estudiado, tenía títulos, tenía conocimiento. Pero cuando él tiene el encuentro con Jesús, mire lo que expresa Pablo en sus cartas referente a su nueva experiencia con Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 7, Pablo dice: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Versículo 10. Quiero conocer, diga conmigo, conocer
Mire lo que dice Pablo: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de entre los muertos. Verso 12: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Verso 17: amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Lo que se resalta en este texto es que Pablo dice: para mí lo más importante en la vida no es lo terrenal. Para mí lo más importante es conocerlo a Él. Él es el Rey de Reyes. Porque podemos hablar de lo que es una vida de reino. Podemos hablar de lo que es el reino de Dios, sus beneficios, sus privilegios. Podemos hablar de lo que son las demandas en el reino de Dios, los códigos o los principios que rigen el reino de Dios. Y de eso vamos a estar estudiando en toda esta serie. Pero para usted verdaderamente disfrutar del reino, usted primero debe conocer al Rey. Y cuando Pablo conoce al Rey, su vida cambia por completo. Note que él era un religioso celoso, una persona muy sincera en sus propias creencias. Así hay gente hoy en día. Nos encontramos un musulmán que es sincero en sus propias creencias, está convencido de lo que cree, hasta está dispuesto a irse a inmolar por su causa. O encontramos a un budista o a cualquier religioso en diferentes religiones, porque hay muchas religiones. Pero muchas veces son cosas que usa el enemigo para engañar, para alejarnos de la esencia de lo que es Dios. Porque hay muchas personas que dicen que hay muchos dioses, que al final de cuentas todos los caminos nos conducen al mismo Dios. Pero Jesucristo dice: yo soy la verdad, yo soy el único Dios. No hay otro nombre dado a los hombres por el que ustedes puedan ser salvos. Ustedes pueden ser salvos solo a través de mí, dice Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo no solo es el medio, Él es el fin. No solo es el Redentor, Él es el Rey. Él es el Señor de señores. Jesucristo es su nombre. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Ahora Pablo dice: quiero conocer a Jesús. Esa palabra conocer tiene a menudo un significado amplio que va más allá del sentido de conocimiento intelectual de algo o de alguien. Dentro del concepto conocer bíblico, el conocer a Dios no tiene primeramente raíz en el intelecto. No es leyendo libros o en la actividad mental, no es meditando. Más bien se trata de una relación. Conocer se trata de una relación de vínculo que puede incluir cualidades tales como cuidado, parentesco e intimidad. Y en este punto es interesante nosotros diferenciar entre lo que es saber de Dios y lo que es conocer a Dios. Todo el mundo dice: yo creo en Dios. Eso es saber acerca de Dios. Pero ¿cuántos pueden decir: yo conozco a Dios? Ahí hay una gran diferencia. Saber de Dios se refiere a estar informado de la existencia de alguien o de algo. Usted puede enseñarle a su hijo acerca de que Dios es real y él le cree. Él sabe acerca de Dios, pero ¿lo conoce? Porque conocer va mucho más allá de un aspecto teórico, y es conocer profundamente a alguien. Es como preguntar aquí
¿cuántos saben que Nueva York es una ciudad y que existe? Entonces, seguramente todos o la mayoría hemos escuchado teóricamente que existe Nueva York. Levantamos la mano, yo creo que existe Nueva York. Pero es muy diferente yo preguntarle a usted, ¿usted conoce Nueva York? ¿Sí ve la gran diferencia? De igual forma, hay personas que dicen, yo creo en Dios, yo sé de Dios, vengo de una familia religiosa, mi papá, mi mamá, mi abuelita, mi bisabuela, o quizás mi mamá va a la iglesia cristiana, o quizás me trajeron a mí a la escuela dominical. Pero una cosa es yo decir, yo conozco, yo sé de Dios. Otra cosa es decir, yo conozco a Dios. Cuando yo nací, ya mis papás eran pastores, eran cristianos. Yo nací en una familia cristiana. Y yo, por supuesto, hice todo mi proceso de niñez en la iglesia. Yo hice todo mi proceso de las escuelas allá dominicales. A mí me jalaban las orejas porque yo me portaba muy mal, porque me volaba. Yo recuerdo que mi papá me cogía al final del culto, ¿de qué enseñaron en la escuela dominical? Porque yo era de los que me volaba. Entonces yo le preguntaba a un amiguito, ¿de qué hablaron allá? Para que me sapeara y yo poderle decir, porque para mí eso no era relevante, no era importante. Yo disfrutaba era jugando en otras cosas. Y así me formé. De hecho, cuando comencé a crecer, me gustaba la música, comencé a tocar batería. Mi papá me consiguió un profesor y comencé a tener ese hobby. Me involucré con el grupo de alabanza. Así como usted ve hoy el grupo de alabanza, yo estaba ahí metido, siendo niño, tocando batería, que por cierto, muy buen baterista, eso sí. Intenté cantar, pero eso sí, cantaba bonito, pero se me oía feo, entonces no me dejaron cantar. Pero crecí en la iglesia. Pero le voy a ser honesto en algo. Yo crecí en la iglesia, pero no conocía a Dios. Yo le podía a usted recitar versículos bíblicos. Le podía recitar el Salmo 23, el Salmo 91. Sabía intelectualmente acerca de Dios, pero no conocía a Dios. De hecho, cuando leí Primera de Samuel, mi tocayo en la Biblia, capítulo 2, me relacioné mucho con él porque usted recuerda que Ana tiene a Samuel y va y lo consagra en el templo. Allá lo deja siendo bebé, niño, pum. Y Samuel crece en el templo al lado del profeta Elí. ¿Recuerda usted, del sacerdote Elí? ¿Recuerda usted esa historia? Y dice el texto, dice, Samuel servía en la casa de Jehová, mas aún Dios no se le había revelado. Es decir, servía, pero no conocía. Y eso pasa mucho con muchas personas que pueden venir a la iglesia. Aún con personas que sirven en un altar, porque yo en ese tiempo servía en un altar. ¿Cómo es posible que yo diga que soy cristiano y no conozco a Cristo? ¿Cómo es posible que yo tenga rituales religiosos, me eche la bendición, tenga hasta ídolos o santos o bueno, cualquier cosa que tenga que ver con la religión, pero no conozco a Dios? Pero ¿sabe algo? Algo pasó en mi vida muy similar a lo de Pablo. Cuando yo tenía como 19 años, yo tuve un encuentro con Dios. Tuve un encuentro con Jesús. Él se reveló a mi corazón. Comenzó en mí a haber un enamoramiento por Él, por su presencia. Comenzó en mí a haber un deseo muy profundo por Él. Por eso, si yo hoy estoy parado acá, no es porque mi papá fue pastor. Yo estoy parado hoy aquí porque Cristo se me reveló al corazón. Porque yo conozco a Dios. Yo pasé de saber a conocer. Pasé de saber lo que es una religión a lo que es una experiencia personal con Dios. Yo le podría decir intelectualmente cómo funciona una iglesia, porque la conozco desde que nací. Pero
mi experiencia con Dios comenzó en esa edad cuando Dios se reveló a mi corazón, y fue particular porque yo me fui a vivir a otro país. Y allá en mis tiempos de soledad, en mis tiempos donde Dios permitió unos momentos aún de desierto, recuerdo estar sentado en un lugar y Dios tocó las puertas de mi corazón, y a partir de ese momento yo dije: quiero conocer a Jesús. Esa misma experiencia fue la que vivió Saulo, quien fue transformado por el poder de Dios. Y esa es la experiencia que yo le invito a que usted tenga. Pase de saber a conocer. Intime con Dios. ¿Qué significa conocer a Dios? Conocer a Dios es establecer una relación con Dios donde hay intimidad, paternidad y compañerismo. Escúcheme bien esto. Es establecer una relación con Dios donde hay esos tres elementos: intimidad, paternidad y compañerismo. Entonces, se puede concluir de manera sencilla que conocer a Dios es desarrollar un vínculo personal. No es que yo vengo a la iglesia a encontrarme con Dios. No, ya Dios me lo encontré y Él está en mi corazón. Yo voy a la iglesia a adorar a nuestro Dios, porque ya Dios es mi Señor. Y creo que eso es lo que es el verdadero cristianismo. Eso es lo que es el cristianismo. No es ser de X o X iglesia, o si es evangélico o si es católico. No, eso no es cristianismo. Cristianismo viene de Cristo y tiene que ver con que usted tiene a Cristo en su corazón. Si usted dice yo soy cristiano, es porque Jesucristo es el Señor de su corazón. Y qué interesante que el mismo Jesús dice en Mateo 6:33, dice Él: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Esto es muy interesante y muy profundo, porque eso nos cambia el enfoque de vida. La gente normalmente vive en pro del trabajo, en pro de sacar adelante la familia, en pro de superarse, en pro de alcanzar cosas, en pro de esto, de lo otro. Siempre hay algo por hacer, siempre hay algo por alcanzar, siempre hay algo por lograr, siempre hay una necesidad, siempre. Pero aquí Jesús cambia el enfoque y dice: enfócate en mí y yo supliré todo lo que tú necesitas. Conóceme a mí. Ahora, ¿quién es Él? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño del oro y de la plata, el sanador, el omnipotente, el redentor, el liberador, el que te protege, el que te guarda, el que te salva. Enfócate en conocerme a mí. Cuando dice ten una vida justa, está hablando de obediencia. Vas a adecuarte al reino. Y no te preocupes, en la Reina Valera dice que Dios añadirá todo lo que tú necesitas. Es decir, que no podemos pretender tener el evangelio ni de la prosperidad, ni el evangelio de las finanzas, ni el evangelio del avance o del autodesarrollo humano. No, ahora tenemos el evangelio del reino de Dios, donde Él es mi objetivo. Yo quiero conocerte a ti, Señor. Ahora, el tener el conocimiento de Dios y que Dios gobierne significa que todo lo demás se organiza. Dios entra a respaldarte, Dios entra a estar contigo. Cuando yo conozco a Dios,
hermano, ya no tengo problema de someterme a Él. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo conozco a Dios me doy cuenta de su grandeza, de su bondad, de su perfección, de su soberanía, de que Él desea lo mejor para mí, de que Él sabe lo que a mí me conviene. Por lo tanto, cuando yo lo conozco a Él, caigo a sus pies y le digo: Señor, gobiérname, porque yo te quiero entregar toda mi vida a ti. Ahora, miremos algunas formas de conocer a Dios. La primera forma es a nivel personal. Es decir, mi relación con Dios primero es privada que pública. Dios creó la iglesia y este es un medio para que usted se acerque a Dios y usted viene a este lugar y tiene un pastor que estudia la Biblia para transmitírsela a usted. El grupo de alabanza prepara canciones para guiarlo a usted a la adoración. Eso está bien. Pero este no puede ser el único lugar donde usted abra la Biblia. Este no puede ser el único lugar donde usted adore. Este no puede ser el único lugar donde usted cierra sus ojos para orar. Primero, Jesús nace en tu corazón para que podamos establecer una relación personal. No impersonal, sino personal y genuina. Y qué bonito que Jesús nos enseñó a orar y dijo: oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. De hecho, la oración del Padre nuestro no es una oración para usted repetirla y repetirla y repetirla de una manera que ni usted es consciente de lo que está diciendo. Más bien, cuando usted estudia el Padre Nuestro, es principios de la manera en que usted puede orar para acercarse a Dios como papá. Pero yo le invito a que usted desarrolle una vida de oración. Oración es comunicación. Dios no quiere palabrería. De hecho, ahí en el capítulo 6 habla de los religiosos y dice: esos que repiten vanas palabrerías, que repiten lo que otro dice, que van y sacan una cartilla: voy a leer esta oración. No, a Dios no le interesa eso. A Dios le interesa tu corazón. Que seas genuino. Yo recuerdo cuando empecé mi vida cristiana, yo no sabía orar, no sabía ni teología, nada, pero yo llegaba a mi cuarto y me arrodillaba y en mis crisis y en mis luchas y venía con muchas ataduras del pasado y con situaciones, yo derramaba mi corazón y me humillaba delante de Dios y: Señor, aquí estoy. ¿Sabes qué es lo valioso para Dios? Tu corazón. Para Dios lo relevante no es cuánto tiempo ores, dónde ores, si estás arrodillado, parado, sentado, acostado. Para Dios eso no es lo relevante. No es relevante si tienes corbata o si estás en pijama. Eso no es lo relevante. Si lo haces de madrugada, si lo haces al mediodía, si lo haces de tarde, de noche. O sea, hay modelos que podemos aprender. Pero lo relevante, dice la Biblia: dame, hijo mío, tu corazón. Que haya un enamoramiento genuino y profundo por Él y una dependencia donde entiendes que lo necesitas a Él para vivir. Uno de los versículos, y he hablado mucho de él porque me marcó desde el principio de mi vida cristiana, es Juan 15:5. Y precisamente este versículo, Jesús hablándole a los discípulos les dice: alejados de mí nada pueden hacer. Es decir, ustedes me necesitan a mí. Y en mi vida cristiana, ya llevo años de vida cristiana, de ir conociendo a Dios. Créame que el establecer una disciplina de oración, una disciplina de vida devocional no es fácil.
Y en todo mi caminar cristiano hay momentos donde las cosas como que no me salen bien. Hay momentos donde resbalo, o hay momentos donde las cosas no fluyen como yo quisiera, y voy a la presencia de Dios. ¿Qué pasa? Y recuerdo que Dios siempre me dice: Samuel, es que no estás orando. Es que no estás en intimidad conmigo. Recuerdo una vez traer a un predicador de una iglesia muy grande en otra ciudad, y lo invité a Cali y le dije: enséñanos de cómo hacer crecer la iglesia. Yo estaba sentado ahí en primera fila y él comenzó a predicar, y él dijo: les voy a decir el secreto del crecimiento. Así dijo el predicador: les voy a decir el secreto del crecimiento. Y dice: el secreto es el secreto. Él no llevaba ni 3 minutos predicando y yo ya me quería parar y ir. Ya me resolvió el problema. El secreto es el secreto. El secreto es el secreto. Repita conmigo eso: el secreto es el secreto. ¿Quieres prosperar? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres sacar tu familia adelante? ¿Quieres tener una vida plena, feliz, bendecida? ¿No quieres volver a caer en la misma atadura, en el mismo pecado? ¿Quieres salir adelante en todas las áreas? ¿Quieres levantar tu ministerio? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Diga conmigo: el secreto. Ya con esto debería yo terminar la prédica. El secreto es el secreto. Y que en usted se desarrolle un hambre. Dice la Biblia que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, Dios pondrá hambre por la palabra. Pondrá hambre por la palabra. Yo puedo decirle que Dios en mí puso hambre por la palabra. Yo cada día que me levanto tengo que leer la Biblia. La tengo que leer. Para mí es una necesidad. Para mí no es una obligación, ni una imposición, ni lo hago porque me estén vigilando, ni lo hago porque soy pastor. No, para mí yo tengo que leer la Biblia. Ya a estas alturas me la estoy leyendo por 8ª vez, toda la Biblia completa. Porque yo empecé y una vez le oraba a Dios, porque yo era de los que salpicaba la Biblia. ¿Sabe qué es salpicar la Biblia? Que uno dice: bueno, hoy voy a leer la Biblia, a ver, dedito, ¿dónde cae? ¡Pum! Ahí, este versículo lo voy a leer. Después comencé a leer acerca de personajes. Entonces yo dije: voy a leer de David, voy a leer de Josué, voy a leer de Elías. Voy a comenzar a leer. Y un día le pregunté a Dios: Dios, guíame de qué personaje estudiar. Y Dios me habló y me dijo: ¿qué tal si estudias de mí? ¿Y dónde estás tú? De Génesis a Apocalipsis. Y a partir de ese momento comencé a leer la Biblia de manera organizada. A partir de ese momento comencé a leer la de Génesis y me propuse leer 3 capítulos diarios. Y así fui avanzando. Más o menos en 1 año y medio uno se la ha leído toda. Yo le soy sincero, habían momentos donde o días donde yo no la leía, pero otra vez retomaba. Habían textos que yo no entendía ni pito. Hay capítulos que son raros en la Biblia. Hay capítulos donde se mencionan puras genealogías o números, un poco de cosas. Pero yo dije: bueno, yo no me voy a enredar la cabeza, sigo leyendo. Paso al siguiente capítulo y comencé a estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y le quiero decir algo. Escúcheme esto. La principal fuente para usted conocer a Dios es la palabra. Es decir, de que si usted está alejado de la Biblia, ¿usted cómo va a conocer a Dios? Hay gente que dice: es que Dios a mí no me habla, y la Biblia está cerrada. Yo quiero oír a Dios. ¿Cuántas veces usted no se ha dicho eso? Yo quiero oír a Dios. ¿Cómo oigo a Dios?
Porque usted se preguntará, pastor, pero ¿cómo Dios le habla a usted? ¿Cómo Dios puso eso en usted? ¿Cómo Dios se reveló? Pues abra la Biblia y nos vamos entendiendo. Y luego conseguí una Biblia de estudio. Y una Biblia de estudio es algo muy, muy interesante, porque en la Biblia de estudio hay comentarios bíblicos de autores referente a los textos. Y cogí diferentes versiones de la palabra y comencé a conocer a Dios. Comencé a leer de Él. Me gusta leer mucho. Tengo muchos libros a la par de la Biblia que leo, de grandes hombres de Dios que me han edificado mucho. Pero nunca un libro, por bueno que sea, sustituye la lectura de la palabra. No es porque usted se ponga a leer un libro cristiano que dejó la Biblia a un lado. No, ningún libro sustituye la lectura de la palabra de Dios. Entre en la presencia de Dios. ¿Sabe cómo usted entra en la presencia de Dios? ¿Sabe usted cómo entra al trono de Dios? Dice la Biblia: entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, bendigan su nombre. Y algo que yo aprendí en mi relación con Dios es a sacar tiempos para adorar. A mí me gusta poner tengo un parlantico, pongo ya sea el celular o el computador, trato de desconectarme, poner mi celular modo avión, me encierro en un lugar y comienzo a darle gracias a Dios. Póngase usted a pensar en todo lo que usted tiene que darle gracias a Dios. A Dios le gusta escuchar voces agradecidas, no quejambrosas. No el que allá se mantiene quejando de su condición, de su dolor, de su crisis en la familia. A Dios no le gusta eso. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios, dice la palabra. Y uno poder a mí me ayuda mucho las canciones, y yo a través de las canciones de adoración, usted comienza a exaltar al Rey. Por supuesto, usted no va a poner ahí reggaetón cristiano no, porque estamos en un ambiente diferente, ¿verdad? Estamos en un ambiente como sublime, y hay canciones. Me gusta mucho Marcos Brunet, diálogo íntimo. Tiene unos CDs que se llaman así, o unos canciones, lo introducen a uno a la presencia de Dios, y uno comienza a adorar y a intimar, a conocer. Te amo, papá. Wow, cuando eso sale de tu corazón, un te amo, papá, eso conmueve el corazón de Dios. Eso conmueve el corazón. Quizás tú puedes estar atravesando una crisis, pero no entres reclamando, no entres quejándote, no entres ni pidiendo. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y usted, cuando está ya adentro en la adoración, usted ahora hable con papá. Abra su corazón, exprese su dolor, exprese su ansiedad, exprese su preocupación, exprese su lucha. Si usted se tiene que arreglar con Dios, pídale perdón por el pecado, por la falla, por el error. Hay cosas que te distancian de Dios, y una de ellas es el pecado. Hay personas que dicen: pastor, yo trato de orar y no siento nada. Yo trato de orar y tengo pesadez. Yo trato de orar y como que no fluye. Y precisamente, haga de cuenta que hay una relación entre un hombre y una mujer, un matrimonio. Usted no puede pretenderse como hombre, irse una noche de parranda a ir a dormir con otra, y al otro día amanecer en la mañana, a las 8 de la mañana: mija, ¿cómo estás? ¿Me sirve el desayuno? Esa mujer se le viene con una paila encima. Y usted después preguntarse: yo no sé por qué la relación con mi esposa no está bien. Yo no sé por qué nuestra relación no fluye. Yo no sé por qué ella ya no me plancha las camisitas. ¿Por qué me sirve frío?
Me sirvió frijoles sin cocinar. Imagínense. Y lo mismo pasa con Dios. Usted no puede pretender salir al mundo, mentar madrazos, mentir, irse por allá a fornicar, adulterar, a hacer negocios ilícitos y al otro día a las 5 de la mañana la musiquita, entra en la presencia del Señor con gratitud. Y usted ahí, ay Señor, te amo. Y entonces Dios lo mira a usted y recuerde que es una relación de conocer, no de religión. Porque el religioso entra por la puerta del templo y se echa la bendición. No viene a cambiar, no viene a reconciliarse con Dios. Antes viene a decir, Señor, bendíceme ese negocio ilícito que estoy haciendo. Ha caído tan bajo esto que los narcotraficantes van a pedirle a un ídolo, Señor, bendíceme este cargamento. No, eso es religión. Pero si tú la embarraste, si ese hombre fue y se desapareció y adulteró y se apareció al otro día, largo camino le espera de reconciliación. Eso no espere que ya con un bombón la mujer está feliz. Lo mismo es con Dios. Lo mismo es con Dios. El rey es una persona que tiene sentimientos, emociones, que nos ama, que nos conoce, que desea lo mejor para nosotros. Pero dice la Biblia que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Por lo tanto, si esa persona falló, el pecado no te debe alejar de Dios. El pecado debes de quitarlo y acercarte a Dios con un corazón sincero y decirle, Señor, fallé, me equivoqué, me arrepiento, vuelvo a ti, no quiero fallarte más. Dios te va a perdonar, quizás vengan las consecuencias del pecado, pero allí es donde usted y yo podemos ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, yo te necesito más que nunca. Y si usted falla, hay un Dios lleno de gracia para recibirte, para abrazarte, para otra vez establecer una relación en tu corazón y entender que Él te ama con amor eterno. Dios te ama más de lo que tú lo puedes amar a Él. Dios te anhela más de lo que tú lo puedes anhelar a Él. Y Él está allí para ti, para que le conozcas, le ames y puedas avanzar en victoria.